Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un matiz dorado, Samuel se encontraba en la cima de la colina de los alfareros. En su corazón, una carga pesada se acomodaba tal como el barro en manos de un alfarero, el peso de una revelación tan insigne y gloriosa que estaba a punto de revelar. Era allí donde el Altísimo había tenido comunión con él y le había susurrado secretos que cambiarían el rumbo de su pueblo. Samuel levantó su mirada hacia el horizonte, donde las sombras comenzaban a alargarse. Recordó la advertencia del Señor: «He aquí que yo hago una obra en estos días que, si se contare, no lo creerán». Habacuc 1:5. Él sabía que la visión que pronto compartiría desataría dudas y temores, pero también esperanzas renovadas. Bajo aquel cielo radiante, Samuel oró fervientemente, pidiendo entendimiento. «Señor, ¿qué debo decir a tu pueblo? ¿Cómo puede escuchar sus corazones endurecidos?». Fue entonces que el Espíritu Santo descendió sobre él, y su pecho se llenó de fuego divino. Con claridad y determinación, el profeta comenzó a hablar. «Oh, pueblo de Israel. Escuchad la voz del Señor, porque he aquí, ha llegado el tiempo de renovación. Los días de la desolación y de las sombras están contados. ¿No recordáis cómo el Señor cuidó de vosotros en el desierto, y cómo fue vuestro refugio en la tormenta? Estad alerta, porque el Dios de vuestros padres se levanta entre vosotros una vez más». Así, la multitud se reunió, y los ojos de ellos eran como espejos que reflejaban temor y asombro. «He aquí, el Rey de los cielos ha prometido enviar a su siervo, el Mesías, quien no solo reinará sobre todos vosotros, sino que también será la luz para los gentiles y será el hogar de la salvación». Isaías 49:6. La voz de Samuel resonaba como un eco divino en el alma de aquellos presentes, pero entre la multitud, algunos de los líderes comenzaron a murmurar. «¿Cómo puede ser esto? ¿Quién es este Mesías? ¿Por qué hemos de poner nuestra fe en palabras de un hombre?». El escepticismo flotó en el aire como un denso vapor. Samuel sintió el desafío en su pecho, pero recordando el silencio del cielo cuando había recibido la palabra de Dios, afirmó: «Podéis dudar de mi voz, pero no de la promesa del Altísimo. Él cumplirá lo que ha prometido, pues Él es fiel. Pronto veréis el cumplimiento de la profecía, y entonces clamaríais por su gloria». Su pecho palpitaba con la convicción de que, aunque el rechazo podría ser palpable, la verdad de Dios trascendería cualquier obstáculo humano, y en ese instante, una presencia sobrecogedora llenó el aire. Los cielos se abrieron y una luz de gloria resplandeciente descendió, iluminando la colina como un amanecer eterno. La multitud quedó atónita ante la revelación del anfitrión celestial. Samuel, sintiendo el poder del Altísimo, declaró con un fervor renovado: «Este es el último mensaje que entrego, pero recordad, el tiempo del cumplimiento se aproxima». ¿Podéis sentir el testimonio en vuestros corazones? Dios está con nosotros, y su plan se lleva a cabo en esta generación. Mientras el eco de sus palabras aún resonaba, una sombra de interrogante recorrió el auditorio. La profecía estaba sembrada, pero el clamor de sus almas era otro. ¿Estaban preparados para aceptar el plan soberano de Dios que se desplegaba ante ellos? La inquietud llenó el aire mientras una espesa expectativa aguardaba el desenlace de la revelación divina. Sin embargo, el plan de Dios solo comenzaba a asomar su rostro. La luz de aquella gloria se desvaneció lentamente, pero su presencia aún persistía en el aire, como un eco de lo divino que había tocado los corazones de los presentes. Los murmullos se habían silenciado y el temor reverencial llenaba el lugar. Samuel sintió la tensión en la multitud, una mezcla de miedo y anticipación. Era el momento de desvelar lo que había sido revelado a su espíritu. «Escuchad, oh hijos de Israel», prosiguió Samuel, su voz firme y resonante. «No solo se ha hablado de un Mesías, he aquí, el Señor me ha revelado que vendrá un reino». Su corazón palpitaba con el conocimiento que había recibido, no podía haber vuelta atrás. El rey que está por venir no solo reinará sobre esta nación, sino que establecerá un reinado eterno, que no será con espada ni con ejército, sino en la paz y en la justicia. En ese instante, las dudas comenzaron a disolverse en algunos, mientras que otros alzaban sus voces en incredulidad. «¿De dónde vendrá este rey?», preguntó un anciano de la multitud, su rostro surcado por la experiencia de años de espera.
Del linaje de David, respondió Samuel con seguridad, recordando las palabras de la promesa hecha a su antepasado. Así como el Señor le prometió, tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de mí, tu trono será afirmado para siempre. 2 Samuel 7:16. Las palabras del profeta retumbaron en los corazones de algunos, encendiendo una chispa de esperanza, mientras otros murmuraban, llenos de escepticismo. Samuel, al notar las aprensiones, inclinó su cabeza con humildad y continuó, mas recordad, no todos aceptarán esta verdad, porque la naturaleza del hombre es dura y el corazón está lleno de incertidumbre. Pero así dice el Señor, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. El viento sopló levemente, trayendo con él un perfume de flores silvestres que pareció calar en el alma. Algunos en la multitud comenzaron a llorar, abrumados por la presencia del Espíritu Santo que acompañaba la declaración del profeta. Samuel sintió que la atmósfera se transformaba, cada palabra que pronunciaba parecía desatar cadenas de desconfianza y abrir puertas a la fe. El tiempo se acerca, e incluso ahora, Dios está en movimiento, les advirtió. Los días de juicio son inminentes para aquellos que se resisten a su llamado. No temáis, sino fortaleced vuestros corazones y abrid las puertas a este rey que vendrá en gloria. Pero un fariseo, arrogante y seguro en su sabiduría humano, interrumpió, ¿cómo puede ser que este rey que prometes descienda de entre los hombres, cuando hemos esperado por generaciones? ¿Nos traería otro tipo de liberación que no fuera la espada, la guerra y el dominio? Samuel, enfrentando el cinismo con espiritual sabiduría, replicó con calma, la liberación prometida no es de este mundo, sino de la opresión del pecado y la muerte. El reino de Dios se establecerá en lo profundo de los corazones, actuando como un faro en la obscuridad. Finalmente, mientras los corazones permanecían en disensión, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, y un resplandor de luz celestial se hizo visible, viniendo desde más arriba. Samuel sintió en su pecho algo que lo movilizaba, una urgencia que no podía ignorar. Preparaos, oh pueblo, porque el tiempo de la revelación se acerca, y lo que habéis de ver superará todo entendimiento. El plan de Dios se revelará de maneras que ninguno de nosotros esperamos. El silencio fue roto por un fuerte viento que sopló, agregando tensión a la atmósfera. Mientras Samuel contemplaba la maravilla divina, una pregunta resonó profundamente en su ser, ¿estaban sus oyentes verdaderamente listos para lo que estaba por venir? La inquietud aumentaba en sus corazones. El profeta miró una vez más al cielo y susurró, «He aquí, un nuevo pacto se acerca, uno que escribirá en sus corazones y no en tablas de piedra. Escucharéis su voz desde dentro, y este rey que está por venir, abrirá un camino de salvación aún más allá de lo que podréis imaginar». Con el eco de esas palabras flotando en el aire, un temblor de expectativa rentable llenó el ambiente. Lo que estaba por revelarse no solo cambiaría la vida del pueblo, sino que también nos impulsaría a una búsqueda incesante del plan eterno de Dios que se había manifestado desde los tiempos de antaño. La sombra de lo desconocido pendía sobre ellos, dejando una pregunta en el aire, ¿estarían listos para ser partícipes de esta nueva y asombrosa obra divina que el Señor estaba a punto de desatar? La búsqueda por la verdad divina había comenzado, y el tiempo de la parábola aún no había terminado. La atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable. Los rostros de la multitud estaban iluminados por la revelación de Samuel, y mientras la luz celestial se desvanecía, un murmullo de asombro recorrió el lugar. Cada corazón latía en un compás de incertidumbre y esperanza, esperando lo que vendría a continuación. Samuel, sintiendo la carga de las profecías que resonaban en su interior, se mantuvo firme, su espíritu entrelazado con el propósito divino que le había sido confiado. «Oh, pueblo amado», clamó Samuel, alzando la voz con fervor. «Ciertamente, el día se acerca en que el Señor levantará su estandarte entre las naciones, y el Rey prometido traerá luz a la oscuridad de esta tierra. No es solo un rey terrenal, sino un Redentor que traerá consigo una nueva esperanza». Algunos se animaron, sintiendo un fuego encendido dentro de ellos. Sin embargo, otros, endurecidos por el escepticismo, continuaron mirando con desdén. Samuel, interrumpió otra vez el fariseo con desdén, tus palabras son un simple eco de profecías pasadas.
¿Cuántas veces hemos oído esto y hemos sido decepcionados? La historia no cambia, y nuestra situación permanece en la opresión. Los murmullos crecían como olas en una tormenta, y el profeta levantó su mano en un gesto de calma. No, no se equivoquen, dijo Samuel, su voz repleta de autoridad divina. Las palabras del Señor nunca regresan vacías. Así como se prometió a nuestros padres en el desierto, también se cumplirá en esta nueva era. Escuchad la profecía de Isaías, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. Ese niño será el príncipe de paz, y en él encontraremos nuestras esperanzas realizándose. Con cada letra, el espectro de una nueva movilización espiritual se alzaba, pero la confusión todavía reinaba. Samuel, reconociendo la resistencia en muchos, exclamó, en verdad, el camino hacia el reino será difícil, y muchos se perderán. Mas recordaréis que el mismo Señor ha dicho, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino, Marcos 1:2. La voz que clama en el desierto ya se escucha, preparando corazones para la llegada del Rey. Un estremecimiento recorrió a la multitud, y sus corazones comenzaron a palpitar en un ritmo divino. Samuel se sintió impulsado a continuar, mientras un profundo deseo de redención se unía con el destino de la nación. Este no será un rey como los de la tierra, con tronos y coronas, sino uno que se humillará y servirá, que traerá sanidad a los quebrantados y libertad a los cautivos, Lucas 4:18. ¿Qué haréis, entonces, con esta nueva revelación que se os ha dado? Mas, en ese momento de revelación, como si el mismo cielo respondiera, un estruendo sonó en el firmamento, y el viento rugió a través del valle. El Señor viene, proclamó Samuel. Sus palabras quedaron flotando en el aire, impregnadas de anhelo. Preparaos, porque el momento de la prueba y el juicio se acerca, y este rey que habéis estado esperando se manifestará en formas que jamás habríais imaginado. Mirad hacia adelante, porque el nuevo pacto será sellado, uno que no se romperá jamás. La luz del atardecer comenzó a proyectar sombras que danzaban sobre el polvo del suelo, y en medio de la incertidumbre, una promesa divina se incubaba. ¿Estáis listos para recibir el misterio de este nuevo pacto? Mucho más que lo que ven vuestros ojos, habrá transformación y gloria que llenarán la tierra. El Señor ha puesto su plan eterno en marcha, y en su tiempo, todas las cosas serán reveladas. Recordad, la llegada de esta gloria será un asombroso despliegue de su gracia, incluso en los corazones que no lo ven ahora. Así, mientras la multitud se agitaba entre el miedo y la expectativa, Samuel concluyó, la redención está en la puerta, y lo que se avecina es el cumplimiento del anhelo de generaciones. El Rey prometido viene, preparaos, porque viene un nuevo tiempo de revelación, un camino que traerá vida a través de la muerte, y aquellos que tengan oídos para oír, comprenderán. Las palabras resonaron en el aire y el eco de la promesa divina dejó a todos sumidos en un profundo asombro y reflexionando sobre el designio soberano de Dios que todavía permanecía velado. La inquietud reclamaba su lugar, y así, el misterio del plan divino giraba en el ambiente, como si una cortina estuviera a punto de levantarse para revelar un nuevo capítulo en la historia de la creación. ¿Estarían listos para los desafíos que vendrían, y la salvación que aguardaba a aquellos que, por fe, caminaran hacia la luz? La multitud seguía agitada, sus corazones llenos de un extraño anhelo. El eco de las palabras de Samuel resonaba como un tambor lejano, y el viento que soplaba traía consigo un susurro de promesas no cumplidas. En un rincón, un joven llamado David escuchaba cuidadosamente, su mente y corazón rebosando de preguntas. ¿Qué significan estas cosas? ¿Quién será este rey prometido que traerá redención? Sin atreverse a pronunciar su inquietud, su espíritu se llenaba de una vibrante curiosidad. Samuel, sintiendo la confusión de la multitud, comprendió que había más por revelar. Escuchad, exclamó con voz poderosa, no solo se trata de un rey, este es el tiempo en que se manifestará el corazón del Padre hacia su pueblo. Las llamas de una antorcha cercana parpadeaban, iluminando su rostro, mientras continuaba. Escribí en mi corazón lo que el Señor me ha mostrado, un pacto nuevo que sería instaurado por el sangre del justo. Oíd, pueblos de la tierra. La multitud se inclinó, sintiendo el temor reverente que provenía de la solemnidad de las palabras de Samuel.
El cielo parece oscurecerse un poco más, como si el propio firmamento estuviera atento a la revelación que estaba a punto de suceder. Así como Moisés condujo a la nación hacia la libertad, este nuevo rey nos conducirá a un lugar de paz eterna. Un anciano, recordando la historia de sus antepasados, levantó su mano titubeando. ¿Es posible que el Creador de los cielos quiera estar tan cerca de nosotros, que envíe un mensajero, un hijo que compartirá nuestra carne? Su voz estaba cargada de incredulidad, y había una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Así es, afirmó Samuel, porque el amor del Señor es más grande que nuestro desagravio, y su voluntad es redimir a la humanidad perdida. Será un niño, un regalo divino. Escuchad la promesa de Dios, que una vez fue sellada en el corazón de Abraham. Y luego, con fuerza, recitó las palabras de la Escritura que marcaban lo que vendría: ¿no es este el pacto que haré con la casa de Israel? Después de aquellos días, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:10. Mientras el profeta hablaba, el cielo pareció abrirse, y una luz resplandeciente descendió sobre el lugar, envolviendo a Samuel en un halo de pureza. La multitud retrocedió, asombrada por la manifestación de la gloria del Señor. Este es el aviso de que no estamos solos. Mirad, la salvación no se limita al pueblo de Israel, sino que se extenderá hasta los confines de la tierra, afirmó con una convicción inquebrantable. Un murmullo se expandió entre la multitud, y los corazones de muchos se empezaron a calentar con una fe renovada. Algunos gritaron de alegría, otros lloraron al darse cuenta de la profundidad de su incapacidad de ver más allá de sus circunstancias actuales. Samuel, ¿cómo será posible eso?, cuestionó un joven discípulo, su voz temblando entre la esperanza y el temor. Es un misterio, joven amigo, pero lo que el Señor ha comenzado, Él lo completará. El mismo Jehová hará maravillas en medio de vosotros. El tiempo de la visitación se acerca, y el que guiará a su pueblo será un niño, pero también será el gran Yo Soy, contestó Samuel, dejando caer una lágrima por el peso de la revelación. La multitud ahora había pasado de la resistencia a una chispa de fe, preparándose para las maravillas que vendrían. Mas recordad, prosiguió el profeta, el camino no estará exento de pruebas. Muchos serán llamados, pero pocos los elegidos, y en su viaje, deberán perseverar en la fe y en la verdad. La batalla no será fácil, pero en su dolor, hallarán su victoria. Con esto, un profundo silencio invadió la escena, cada hombre y mujer sintiendo el peso de la importancia de aquella declaración. Y antes de que el sol se ocultara por completo, Samuel concluyó: porque así como el sol cae, también resucitará, y la luz que vendrá al mundo será motivo de regocijo para aquellos que han creído. El misterio de este rey se cumplirá, y su nombre será exaltado entre las naciones. Mientras las sombras del atardecer se alargaban, una sensación palpable de expectativa se posaba sobre el pueblo. ¿Qué más planea el Señor, y cómo nos preparará para recibirlo?, se preguntaban unos a otros, mientras sus corazones latían al unísono, listos para recibir lo que vendría. Así, el eco de la profecía continuó resonando, trazando un hilo divino que conectaría generaciones. Pero, oh pueblo de fe, ¿estáis listos para el sacrificio que se avecina? La revelación del verdadero Cordero de Dios se acercaba, y lo que el cielo estaba por mostrar cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, cada persona cargaba en su corazón la géminis de la revelación que Samuel había traído. Los ecos de sus palabras seguían resonando, y un nuevo fuego se encendía en sus almas, abriendo espacio para la esperanza. David, aún en un rincón, sentía que su espíritu se elevaba al escuchar la promesa de un rey que vendría a calmar la tormenta de sus temores. La anticipación se palpaba en el aire denso de la noche. De repente, Samuel levantó la vista al cielo estrellado, y sus ojos se llenaron de como palabras no pronunciadas. La multitud, al notar su mirada fija en las alturas, volvió a acercarse, uniendo nuevamente sus corazones en ese momento sagrado. Escuchadme, hijos de Israel, dijo Samuel, su voz resonando con un poder que sacudía la tierra. Este pacto que se aproxima no es solo para vosotros, sino que se extenderá hasta las naciones que aún no conocen al Señor. Las tinieblas no prevalecerán, pues la luz que se avecina es para todos.
El anciano que había preguntado previamente se adelantó otra vez, el asombro y la curiosidad dibujados en su rostro. Oye, Samuel, entonces, ¿por qué seguimos en esta oscuridad? ¿Por qué esperar tanto si la promesa está en camino? Samuel, sintiendo el peso de la pregunta, respondió, el tiempo de Dios no es nuestro. En su sabiduría infinita, cada día que pasamos es un día más cercano a la manifestación de su gloria. Así como Job aguardó su redención en medio de su aflicción, así también nosotros debemos esperar con paciencia y fe. Yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, y con él, nosotros también viviremos. Un susurro de entendimiento se esparció entre la multitud. Los hombres y mujeres que antes habían sentido desesperanza ahora comenzaban a abrazar la esencia del sufrimiento como parte de un gran plan divino. David observaba atento, sintiendo que en las palabras de Samuel había una puerta abierta a un destino que nunca hubiera imaginado. Conozcan esto, continuó Samuel, el mismo Creador que nos guiará a la tierra prometida ha prometido enviar a su Hijo como nuestro Salvador. Su llegada no será para aplastar a los opresores, sino para liberar y restaurar. El Espíritu del Señor está sobre él, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, Lucas 4:18. La multitud temblaba con la certeza de que las palabras de Samuel eran más que simples promesas, eran profundas verdades que resuenan en cada rincón de la humanidad angustiada. Sin embargo, una pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco silencioso, ¿cómo se cumplirá esto? Pronto descubriréis, dijo Samuel, con una sonrisa en su rostro, pero advierto, el camino será de lágrimas y sacrificios. Habrá traición, dolor y sufrimiento, y pocos comprenderán el suceso que cambiará el rumbo de la historia. ¿Quién de vosotros puede cargar con la visión que mi corazón ha visto? Yo estaré listo, gritó David con fervor, su voz firme resonando en medio de la multitud expectante. A estas palabras, un murmullo de aprobación emergió entre las personas, un firme deseo de alistarse en el camino que Dios había preparado. Samuel miró a David, notando el fuego ardiente de la fe en su frente joven. Que la fuerza del Altísimo esté contigo, pequeño pastor. Recuerda siempre que los pequeños son llamados para realizar grandes cosas. Pronto, el misterio que fue guardado en el corazón del Padre será revelado y comprenderéis cómo lo ineparable se unirá en su luz eterna. Mientras hablaba, una sinfonía celestial comenzó a resonar en el aire, como si los ángeles mismos se prepararan para un gran acontecimiento. La escena, bañada en la luz de la luna, brillaba con una belleza que desperdiciaba todo temor. Los corazones comenzaban a entrelazarse en anticipación, seguros de que algo monumental estaba por suceder. Es un tiempo para ser valientes, concluyó Samuel con un aire de autoridad, y el Señor está trazando el camino hacia su promesa. Porque en la intimidad de esta tierra, en lo profundo de cada alma, guardamos el secreto de su amor, un amor que a través de la historia está anhelando ser visto y conocido. Pronto, veréis que este rey será, no solo un niño en un pesebre, sino luz para el mundo entero. Y con estas palabras resonando, la multitud se dispersó, una llama nueva encendida en sus corazones, dispuestos a seguir el camino que los llevaría hacia el encuentro divino. En sus mentes y sus almas, una última pregunta palpitaba, ¿cómo se manifestará este amor en nosotros, y qué sacrificio será requerido para demostrar nuestra fe en esta promesa? Así, un nuevo hilo se tejía en el tapiz de la historia, mientras los corazones permanecían con un anhelo profundo por la revelación que se avecinaba, sabiendo que lo mejor estaba aún por venir. Las primeras luces del alba comenzaron a bañar la tierra, y la bruma se disipaba lentamente sobre el horizonte. David, aún cargando la maravilla de la revelación, se despidió del lugar donde la multitud había estado congregada. El eco de las palabras de Samuel permanecía fresco en su mente, y su corazón latía con un anhelo renovado. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre él, pues entendía que el camino hacia la promesa no sería sencillo. Mientras caminaba hacia el campo donde pastaban sus ovejas, recordó las visiones de su corazón. Imaginó el rostro del rey que debía venir. ¿Cómo sería? ¿Tendría la mirada de un guerrero o la dulzura de un niño?
Esa imagen persistía, inquebrantable, en su ser. En el silencio del campo, cuando la brisa soplaba suavemente, se escuchó un cántico que parecía venir desde los cielos. Era la voz del Señor, resonando en su interior, recordándole las palabras del antiguo rey David: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. En aquel momento, sintió el llamado divino más fuerte que nunca. El pequeño pastor de Belén sabía que estaba destinado a más de lo que sus ojos podían ver. Mientras tanto, en el corazón de Israel se suscitaban conspiraciones. Los líderes se inquietaban ante la mención de un nuevo rey. Un consejero intrigante se acercó a Saúl, recordándole las palabras de Samuel. «El pueblo quiere un rey», dijo, «y han sido prometidas grandes cosas. ¿Qué harás tú, oh rey, para sostener tu reino?». La sombra de la traición se extendía. El rey, inseguro de sí mismo, comenzó a buscar maneras de consolidar su posición. Y así, tomaba decisiones que revelaban la inestabilidad de su reinado. Cada acto, cada decreto, se convertía en una trama que acercaba a Israel a una prueba decisiva. David recibió la noticia de las desavenencias del pueblo con el rey. Al enterarse, no pudo evitar sentir un dolor profundo. El deseo de un rey justo que guiara a su pueblo lo consumía. Mientras sus pensamientos se dicotomizaban entre la fidelidad a Saúl y el llamado a la grandeza, escuchó susurros en su alma. «Prepárate, pequeño pastor, porque el día del cumplimiento se acerca». En medio de esta turbulenta realidad, Samuel oró fervientemente. «Señor Dios de Israel», clamó en su soledad, «revela a este pueblo la verdad que guardas. Permite que la luz de tu promesa ilumine las tinieblas de sus corazones». En su oración, sintió la respuesta. El Espíritu del Señor le indicó que el momento de la acción definitiva estaba cerca. «Envía a buscar al ungido», se dijo Samuel, mientras la voz de Dios resonaba en su espíritu. «Pronto verán que el rechazo de un rey humano dará paso a la proclamación del Rey de Reyes». Así, el anciano profeta se dirigió a Belén, al hogar de David, donde la tierra vibraba con la esperanza latente. Los días se volvían semanas, y cada paso hacia el pequeño pueblo era un paso hacia el cumplimiento de la palabra profética. «¿Qué pasará cuando llegues a su casa, Samuel?». La pregunta reverberaba en su mente. ¿Reconocerán al elegido, o lo rechazarán como ocurrió con Saúl? ¿Cómo se realizarán las promesas? Samuel se encontraba ante la inminente revelación de Dios. Sabía que el futuro estaba en juego y que la historia de redención que se desplegaría ante ellos traería consigo un secreto cuyo peso sería, por mucho, más grande que cualquier corona terrenal. El tiempo de la revelación se acercaba, y la sombra de lo que vendría se cernía sobre el pueblo. La historia de un pequeño pastor que se convertiría en el corazón de la nación estaba a punto de comenzar. Pero ¿quién estaría preparado para ese llamamiento sagrado? Mientras tanto, en la quietud de la mañana, el cielo se tornó de un rojo resplandor, y una brisa suave llevó consigo el murmullo de los ángeles anunciando una verdad eterna que trascendería generaciones. Entre susurros de gloria y sacrificio, el destino del mundo aguardaba en la sombra, esperando el momento de ser revelado. Mientras Samuel avanzaba hacia Belén, sentía el peso de la llamada divina sobre sus hombros. Las palabras proféticas resonaban en su interior, como un eco que no se apagaba. Todo estaba a punto de cambiar, y el destino de Israel pendía de un hilo. Se detuvo en un claro, rodeado de árboles que susurraban con el viento, y cerró los ojos en búsqueda de la dirección clara del Señor. «¿Qué debo hacer, oh Dios?», imploró. «Muéstrame al ungido que has escogido». La respuesta llegó con un susurro: «Mira más allá de los ojos del hombre, porque yo miro el corazón». En ese instante, Samuel sintió una paz que disipó cualquier temor. Su confianza en la soberanía de Dios se renovó. Así continuó su camino, sabiendo que la revelación no estaba solo en el ungido, sino también en lo que significaría para el pueblo. En el hogar de David, las ovejas pastaban en la ladera y el niño de Belén cantaba melodías que subían hacia el cielo. Mientras David tocaba su arpa, un profundo anhelo lo consumía, como si ya intuyese el llamado que aguardaba en su futuro. La música fluía desde su ser, y cada nota se convertía en una oración, en un clamor de alma, deseando la paz y la justicia para su nación. «¿Qué seré, Señor?», se preguntaba, entre acordes vibrantes. «¿Cómo puede un simple pastor ser rey?».
La sombra de Saúl incrementaba en la corte. Los murmullos de inquietud y conspiración llenaban el aire. Saúl sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su mirada, antes llena de confianza, ahora reflejaba desesperación. El mismo rey que había sido ungido por el Señor ahora se encontraba en peligro de perderlo todo. En su corazón, una lucha se desataba: ¿debería buscar al ungido o eliminarlo antes de que él lo despojara del trono? ¿Qué se puede hacer, oh rey?, preguntó el consejero intrigante, afilando sus palabras como una espada. Si el pueblo clama por un cambio, ¿no será más sabio anticiparse al evento que dejar que te desplacen? Saúl se sintió atrapado en una trampa de su propia creación, temiendo el rechazo del pueblo. La paranoia lo acechaba como un felino salvaje, dispuesto a devorar toda posibilidad de paz. La luz de su reinado titilaba como una vela a merced del viento, y cada decisión lo hundía más en la oscuridad. En el campo, David sintió un fuerte tirón en su corazón. El aire parecía vibrar con una energía celestial. «Estás siendo preparado», decía una voz en su interior. «Pronto serás llamado a una misión más grande que tú». La llegada de Samuel a Belén no pasó desapercibida. Los ancianos del pueblo, al ver la figura del profeta, temblaron de reverencia. «¿Viene en paz?», preguntaron, anticipando alguna noticia que podría cambiarlo todo. «En paz vengo», respondió Samuel, «he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo». La expectativa llenaba el aire, cada corazón latía al ritmo de lo desconocido. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban la escena, y sus susurros se hacían eco entre las nubes. «El ungido está cerca», decían, «pero el camino de la redención se despliega entre sombras». Con el sacrificio listo, Samuel estaba a punto de cumplir con la orden divina. La mirada del profeta se centró en cada uno de los hijos de Yesé, el padre de David. ¿Podrá ser uno de ellos?, se preguntaba su corazón, y a medida que los conocía, una verdad emergía: no son estos los ungidos. Mientras Samuel continuaba el proceso de elección, un instante de revelación divina se estaba formando detrás de las escenas humanas, listo para sorprender a todos. David, resonó el nombre en las alturas, en respuesta a la súplica eterna. Un llamado resonante se acercaba a su destino, mientras la historia de Israel esperaba su triunfo en un pequeño pastor con un corazón lleno de fe. El misterioso secreto de Dios estaba a punto de desvelarse, mostrando que muchas veces lo que parece insignificante en el hombre es donde Él revela su gloria. ¿Estarían preparados para aceptar lo que es verdaderamente el deseo del corazón de Dios? Samuel se detuvo en medio del hogar de Yesé, sus ojos escaneaban a los jóvenes reunidos, y el ambiente era pesado de expectativa. Al ver a Eliab, el primogénito, alto y de porte impresionante, sintió inicialmente que podría ser el ungido. Sin embargo, el susurro divino retumbó en su ser una vez más: no mire su apariencia ni la altura de su estatura, porque yo lo he desechado. Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Así, Samuel sostuvo cada uno de los varones ante su mirada, y cada vez que su ser consultaba al Altísimo, la respuesta era la misma. No son estos, resonaba la voz, hasta que al acabar con todos los hijos presentes, quedó el silencio, interrumpido solo por el suave murmullo del viento entre las hojas. Confundido, Samuel preguntó a Yesé: ¿han terminado de presentarse tus hijos? Queda aún el menor, respondió Yesé, y él está apacentando las ovejas. En ese momento, un fuego de expectación se encendió en el corazón del profeta. Manda a traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 1 Samuel 16:11. Mientras tanto, en los campos donde se encontraba David, la luz del sol bañaba su figura juvenil. Su espíritu inquieto danzaba al ritmo de la música que brotaba de su arpa. ¿Qué misterio será este?, se preguntaba mientras una sensación extraña lo envolvía. No sabía que su vida se estaba preparando para dar un giro radical. Un mensajero llegó corriendo, su expresión era de urgencia: David. Ven, el profeta Samuel te llama. Las palabras liberaron un torrente de preguntas en su mente. Con el corazón palpitante y la arpa en su mano, corrió hacia la casa, los ecos de su canto aún resonando en su pecho. Al llegar, sintió como los ojos de todos se posaban sobre él. Samuel lo observó, y en la mayoría de los corazones allí presentes, se asomó un anhelo de anticipación.
Este es, dijo el profeta, alzando su mano hacia el cielo, este es el ungido del Señor. 1 Samuel 16:12. Ungiendo la cabeza del joven David con aceite, el instante se convirtió en eterno. Era el inicio de algo sublime e inexorable, la presencia del Señor se descendió en David, llenándolo de su espíritu. La fuerza de todo un reino caía sobre sus hombros. Sin embargo, en esa misma hora, en la corte de Saúl, un espíritu maligno empezó a atormentarlo, llevando al rey hacia la locura y el temor. El delicado hilo de la providencia de Dios tejía una historia que uniría los destinos de ambos hombres. El corazón de David se estremecía con la unción, mientras sus pensamientos se agolpaban. He sido elegido, pero ¿cómo puedo ser rey? Un futuro brillante y oscuro a la vez se manifestaba ante él. Aunque destinado a la grandeza, sabía que en el corazón le esperaba una guerra de opresión y retos más grandes que su propio entendimiento. Mientras tanto, los ángeles en los cielos miraban a David y Saúl, susurros de gloria y advertencia flotaban en el aire. El tiempo se aproxima, decían entre ellos. Dios está orquestando la redención. El reino de Israel podría tambalear, mas la obra del Eterno no se detendría. David era el instrumento elegido, pero su camino estaría lleno de desafíos que templarían su fe. El silencio se hizo pesado, aunque, en algún lugar, había un eco de victoria. El poder de Dios se manifestaría en su tiempo perfecto. Así, el pequeño pastor se enfrentaba a su destino, y las sombras de dudas en el corazón de Saúl comenzaban a cernirse como un oscuro manto, mientras un nuevo capítulo de la historia divina estaba a punto de comenzar. En esta danza sobrenatural entre el cielo y la tierra, Dios estaba a punto de revelar un profundo secreto. Su plan no solo abarcaría a un simple hombre, sino al mismo corazón de la nación. ¿Entenderían que lo que Dios había reservado para ellos era mucho más grande de lo que podían imaginar? La historia apenas comenzaba, y los ecos de la promesa aún resonarían a través de las generaciones. Mientras Samuel miraba al joven David, una nueva luz brillaba en su corazón. La unción del Señor le había sido otorgada, y la presencia divina comenzó a moldear su vida, lanzando la sombra de su albergue hacia un futuro lleno de gloria y desafíos. La vida del pequeño pastor estaba a punto de transformarse en un relato de fe, redención y victoria. El tiempo pasaba, y la tensión entre Saúl y David crecía como una tormenta en el horizonte. David, fiel a su deber, regresaba al campo con las ovejas, pero ya no era el mismo. Mientras tocaba su arpa, los ecos de la profecía resonaban en su interior, y los días de oscuridad que acechaban a Israel empezaban a desvanecerse. La música se convertía en su refugio, un canto hacia el Creador que lo había llamado a un propósito mayor. En la corte, las cosas eran diferentes. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, encontraba cada vez más difícil gobernar. Sus pensamientos se oscurecían, y sus decisiones, llevadas por el miedo y la desesperación, llevaban a su reino al borde de la ruina. En sus noches de insomnio, clamaba por paz mientras recordaba las melodías de David, quien había calmado su tormento y traído alivio. ¿Dónde está el joven que me trajo consuelo?, se preguntaba, sabiendo que su destino estaba entrelazado con el de aquel que una vez fue un simple pastor. Un día, mientras el rey Saúl buscaba alivio en la música, su consejero sugirió: llama a David, él es el que puede sanar tu corazón. Su música tiene el poder de tocar lo que está roto. Saúl, consumido por la desesperación, accedió a la sugerencia, y el joven David fue llamado nuevamente a la corte. Cuando David entró, el rostro del rey mostraba una mezcla de anhelo y confusión. ¿Has venido para consolarme?, preguntó Saúl, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. David, sin saber los planes de Dios para su vida, únicamente deseaba ofrecer paz al rey. Así, el joven pastor comenzó a tocar su arpa, llenando la habitación de belleza y dulce armonía que calmaba el tormento del alma de Saúl, pero en el corazón de Saúl, una sombra de celos emergía. Vio en David no solo a un músico, sino a un futuro rey que podría arrebatarle todo lo que había llegado a amar y temer. A medida que pasaban los días, el amor y el temor se entrelazaban en su corazón, alimentando la llama de la envidia. En un momento de locura, Saúl tomó una lanza y lanzó su furia hacia David, quien, con rapidez divina, esquivó el ataque y huyó. La persecución comenzaba. David sabía que estaba siendo objeto de un peligroso odio, pero su fe no vacilaba.
En cada paso que daba, recordaba la promesa que le había sido hecha por Samuel. Tú eres el rey ungido, el Señor está contigo. En el camino, se unieron a él hombres valientes que habían sido rechazados, hombres que, como él, conocían lo que era ser olvidado y perseguido. Juntos, formaron un ejército de desesperados y soñadores, listos para levantarse. Mientras tanto, el pueblo de Israel comenzaba a perder la fe en Saúl. Los muros estaban cayendo, y la situación se volvía insostenible. En sus corazones, algunos recordaban las palabras proféticas de Samuel: la luz que David había traído no estaba destinada a apagarse. Las historias de valentía comenzaron a correr entre la gente, y muchos comenzaron a clamar por un nuevo liderazgo. En las montañas, durante la cacería, David, rodeado de sus hombres, elevó la voz al cielo. ¿Por qué, Señor, debo huir de quien debería estar cuidándome? Pero aunque caía el sol, sé que tu luz iluminará mis pasos, clamó. La respuesta del Señor llegó con una paz que lo envolvía, recordándole que su plan siempre avanza en la oscuridad. Yo soy contigo, David, en la tribulación, te formaré y te haré un rey que guiará a mi pueblo en verdad. En esa formación, cada batalla y cada prueba irían forjando al hombre que un día se sentaría en el trono. La historia de David continuó, con hazañas de valentía que marcarían su camino hacia la grandeza. Un día serás rey, repetía una voz en su corazón, guiando. Cada batalla y cada victoria, así, en medio de la persecución y el sufrimiento, David levantó una oración de gratitud y confianza. Tu fidelidad, oh Señor, permanecerá, y con cada paso, iré hacia la luz que me prometiste. No dudaré que la sombra de la muerte me rodee, porque tú eres mi pastor, mi guía, mi reino eterno. Y así, de la frágil vida de un joven pastor, el destino del Israel del futuro comenzaba a cobrar vida. Esas pruebas que parecía que solo traían desolación eran en realidad los cimientos sobre los cuales se edificaría un reino. Y así, los ecos de la promesa resonaban mientras el pueblo de Dios se preparaba para un renacer glorioso y un camino hacia la verdadera redención. La historia de David, la sombra del rey y el pastor unidos en uno, continuaba su curso, llevando consigo el anhelo eterno de un rey que no solo vendría a salvar a su pueblo, sino a hacer luz en la oscuridad de toda la humanidad. Este legado de fe y poder conmovía tanto el cielo como la tierra, orquestando una sinfonía divina que se alzaría a través de las generaciones. ¿Cuán grande sería su nombre que, a través de los tiempos, veríamos el cumplimiento total de las promesas de Dios? ¿Estarían listos los corazones para recibir esa gloria que vendría en la forma más inesperada? La espera de la redención había comenzado, y la historia estaba lista para revelarse de maneras que ningún hombre podría imaginar. Cada paso de David resonó como un tambor en el cielo, apuntando hacia el cumplimiento final del plan de Dios, para nosotros, la humanidad. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje revelador. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sean alcanzadas por estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final que toca nuestras almas. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.